teníamos una cimentación en la cual tenía 6 metros de longitud, 3 columnas con cargas en ellas diferentes, 25, 35 y 20, la longitud de la zapata de 6 metros, la distancia entre columnas 3 metros, el ancho de la cimentación 2 metros, el peralte de la losa 0.35, el ancho de la contratrave 0.3 y el peralte 1.65. La profundidad de desplante 2 metros. ¿No? Y entonces lo que hicimos fue discretizar esta cimentación en 2 barras cada una de 3 metros, y con estas 2 barras que definimos, por definición nos dieron 3 puntos nodales. Hay que recordar que los puntos nodales son los extremos de cada barra, y precisamente en estos puntos nodales es donde tenemos los grados de libertad, que son desplazamiento y giro, de tal suerte que en cada punto vamos a tener un desplazamiento y un giro, ¿no? Entonces tenemos diagrama de cuerpo libre que lo definimos ya en clases anteriores. A este diagrama de cuerpo libre vamos a asignarle propiedades. A estas barras le vamos a asignar propiedades, y una de las propiedades que tenemos que definirle era el módulo de Young, que es asociado al material con el cual la vamos a construir. Y por otro lado, el momento de inercia, que está en función de la geometría de la sección. Con esos 2 elementos podemos calcular la matriz de rigideces, que era un dato o un valor que ya habíamos definido. Por otro lado, tenemos el peso de la cimentación, ¿no? La losa, el peso de la contratrave, el peso del relleno, y calculamos ese peso en 7.917 toneladas por metro, distribuida a todo lo largo de la zapata. Es una carga lineal, que con ella vamos a calcular los momentos o los elementos mecánicos asociados a los empotramientos. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos obtenido el vector de cargas externas, que están asociadas a las cargas que vienen por las columnas, 25, 35 y 20, ¿no? Asociadas 25 al punto nodal 1, 35 al punto nodal 2 y 20 al punto nodal 3. Desde luego, en el grado de libertad asociado a los cortantes, que son los desplazamientos. En tanto que los momentos están asociados al grado de libertad de giros, ¿no? En este caso no tenemos giros. Entonces todo esto lo planteamos en un sistema de ecuaciones. Primero, matrices de rigideces individuales, que al final nos llevó a tener una matriz de rigideces global, ¿no? Que es la suma de la matriz de rigideces de la barra 1 más la matriz de rigideces de la barra 2. La suma algebraica, ¿no? Cuidando la posición que cada uno de los valores de las matrices individuales tiene. Es decir, considerando los grados de libertad asociados a cada columna y a cada renglón. Cuidando eso, entonces lo que nos da es una matriz de rigideces como la que tenemos aquí, ¿no? Posteriormente, calculamos los vectores de empotramiento. Los vectores de empotramiento, utilizando las reacciones, por un lado, ¿sí? Las ecuaciones asociadas a las reacciones, que nos dieron estas 2 columnas, y la columna intermedia, la columna derecha, y utilizamos esta otra juego de ecuaciones para calcular
los momentos de empotramiento debido a la carga lineal que actúa a lo largo de la zapata. Y eso nos dio la primera columna. Entonces, al igual que la matriz de rigideces, estos vectores de empotramiento tienen sus posiciones asociadas ¿a quién? A las reacciones. Hay que recordar que las reacciones van a actuar a la mitad de cada barra, ¿no? Por lo tanto, tendríamos aquí en la barra 1, la reacción 1, la reacción 2, y en la barra 2, la reacción 2 y la reacción 3. Debido entonces a esto, la barra 1 va a tener a la mitad de la barra la reacción 1, la barra número 1 va a tener a la mitad de la barra la reacción 2, y luego la barra 2 va a tener la reacción 2 en el lado izquierdo y va a tener la reacción 3 en el lado derecho. Por eso es que los vectores de empotramientos tienen están en función de esas reacciones. ¿Por qué? Porque al inicio no las conocemos. Sabemos que tienen una forma y nosotros la propusimos la forma de esta manera, pero no necesariamente es así. El cálculo nos va a dar la forma correcta. Y entonces calculamos el vector de cargas de empotramiento, en el cual vemos 4 columnas, una asociada a la carga lineal y 3 asociadas a las reacciones. Bien. Luego calculamos el vector de cargas externas, que son las cargas que vienen a través de las columnas. Y habíamos dicho que tenemos que colocarlas asociadas al grado de libertad sobre el cual están actuando. En el caso de las cargas, van a actuar sobre los desplazamientos, que es lo que tenemos aquí. Y finalmente, dijimos que teníamos que sumar el vector, la matriz de rigideces, esta global, más el vector de cargas de empotramiento, más el vector de cargas externas. Al sumar todos, me da este sistema de ecuaciones, ¿no? Vemos aquí, en el lado izquierdo, déjenme activar aquí un dato. Un segundo. Es este. Okay. Entonces decíamos que tenemos el vector de cargas, la matriz de rigidez, perdón, que es esta. Esa sería la matriz de rigideces. ¿Vale? No sé por qué me dio un rojo. La matriz de rigideces. Luego, vamos a tener el vector de cargas de empotramiento, que es este que tenemos aquí. Vector de cargas de empotramiento. Y luego vamos a tener el vector de cargas externas, que es este otro que está acá. Entonces, tenemos que son 6 secuencias y tener incógnitas para de manera Profesor, se escucha muy cortado. Hoy ya lo sacó, ¿verdad? Sí, creo que sí. Se cortó, profe. Es que lo vemos, pero ya no lo que está proyectando.
Ok, se me fue internet, no sé por qué. ¿Desde qué momento me dejaron de escuchar? ¿Me siguen escuchando? Bueno, ¿me confirman? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, confírmenme porque... Sí, lo ¿en escucho. dónde, ¿en dónde me quedé? Se me retroalimentan. ¿Hasta dónde me dejaron de escuchar? Más bien. Estaba ahí en esa parte explicando lo de De las matrices. las matrices. Ok, estamos platicando de la matriz de rigideces, del vector de cargas de empotramiento, ¿cierto? Y de el vector de cargas externas, ¿no? Entonces comentábamos que aquí lo que tenemos es que son 6 ecuaciones con 9 incógnitas. Entonces es una condición difícil de resolver. Entonces para ello vamos a tener que utilizar 3 ecuaciones más, que esas las vamos a obtener con los asentamientos en el terreno. Aquí, si se dan cuenta, en este sistema de ecuaciones que definimos, estamos únicamente hablando de las barras sobre las cuales discreticé la cimentación. Y para resolverlo, entonces, tengo que utilizar ahora las deformaciones del suelo y acoplarla con las deformaciones de las barras, ¿no? Es decir, voy a tener que definir un sistema de ecuaciones que me permita tener las deformaciones del terreno. ¿Verdad? Entonces, vamos a platicar de eso. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bien, entonces, miren, tenemos este es nuestro problema, ¿no? Tenemos 3 estratos. Son 3 estratos los que tenemos aquí. El primer estrato va de 0 a 5, el segundo de 5 a 7 y el tercero de 7 a 9. Aquí la parte que nos interesa es solamente aquel espesor de estrato que va a deformarse. Entonces, en el primer estrato, la zona que nos va a interesar, o la distancia que nos va a interesar, va a ser esta, que es de 2 a 5 metros. Es decir, el H aquí son 3 metros. Lo de arriba no nos interesa. ¿Por qué? Porque vamos a excavarlo y luego vamos a construir la cimentación. Y aplicándole la carga a la cimentación, lo que se va a deformar es precisamente lo que está debajo de la cimentación. Entonces, el primer estrato va a valer 3 metros. El segundo estrato va de 5 a 7, va a ser 2 metros. Y el tercer estrato va de 7 a 9, que también son 2 metros. ¿De acuerdo? Pero hay que recordar que el incremento de esfuerzo, o más bien la deformación, la vamos a calcular a la mitad de cada estrato. Y por lo tanto, el incremento de esfuerzo que vamos a calcular tiene que ser también a la mitad de cada estrato. Entonces, el punto de interés lo tenemos, bueno, incluso lo ponemos aquí, debajo de la columna. Ahí va a ser nuestro punto de interés. Pero va a ser abajo de cada punto nodal que tuvimos. Este es el punto nodal 1, si recuerdan. Este es el punto nodal 2. Y este es el punto nodal 3. Que así fue como definimos los puntos nodales en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, los puntos 3. Entonces, aquí tendremos que calcular el asentamiento en estos puntos.
¿sí? En cada uno de los estratos. Entonces, para el cálculo del asentamiento, tendremos, decíamos, que calcular el incremento de esfuerzos, es decir, conocer cuál es el esfuerzo al que está sometido el suelo a esa profundidad. ¿Debido a quién? Debido a la carga que está actuando en la superficie. Entonces, los métodos para calcular el incremento de esfuerzo necesariamente conllevan a definir una distancia vertical. Y esa distancia vertical la vamos a medir a partir de la posición de la zapata. Entonces, vamos a tener que medir de aquí hacia abajo la distancia Z. Para el primer punto, Z va a ser 1.5. ¿Están de acuerdo? Que será la mitad del estrato. Para el segundo punto, vamos a tener la distancia que hay del nivel de desplante a la mitad del estrato. ¿Sí? Entonces, ¿me están escuchando bien? Que me está Más causando... o menos. Yo lo escucho un Déjenme... poco cortado, pero no sé si sea también mi internet. No, es el mío, me está mandando notificación, déjenme, me voy a cambiar de línea, espero no se corte, si se corta me conecto nuevamente. Ahí está. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Se está trabando, profe. Haga de cuenta que dice una palabra y, bueno, en mi caso, mucho después aparecen. Ya está conectado con el internet. A ver, déjenme ver, porque me está marcando la inactividad. Era el que más. A ver, ¿me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, ya no se escucha cortado. A ver, vamos a ver. Entonces decíamos que íbamos a calcular, repito, vamos a calcular el incremento de esfuerzo. Primero, vamos a calcular el asentamiento a la mitad de cada estrato. Para calcular el asentamiento a la mitad de cada estrato necesitamos conocer cuál es el nivel del esfuerzo que se genera a esa profundidad debido a la carga que estamos aplicando en la zapata. Para ello, entonces, tenemos que calcular el incremento de esfuerzo a la mitad de cada estrato. Y las metodologías para calcular el incremento de esfuerzo a la mitad de cada estrato requieren medir o definir una distancia vertical Z. Y esa distancia vertical Z la vamos a medir a partir del nivel de desplante. Entonces, en el primer estrato, decíamos, la parte deformada, que se deforma, son 3 metros. 3 metros, la mitad, pues nos va a dar 1.5. En el segundo punto, vamos a tener una profundidad medida desde el nivel de desplante a la mitad del estrato de 3 metros, que es el primer estrato, más la mitad del segundo estrato. O sea, estamos hablando de que Z son 4 metros. ¿Están de acuerdo? Y luego, el otro estrato, el otro punto, está en el tercer estrato. Entonces, vamos a tener la distancia primero del primer estrato, que son 3 metros, la del segundo estrato, que son 2 metros, ya llevamos 5 metros, más la mitad del siguiente estrato. La mitad de 2 es 1, más 5 que llevamos, ya Z vale 6 metros. ¿Sale? Así es como lo vamos a calcular, con esos valores de Z. Z de 1.5, de 4 y de 6.
A ver, entonces, vamos a ver. Tenemos en planta la cimentación que tiene el punto 1 se encuentra aquí, el punto 2 se encuentra aquí y el punto 3 se encuentra acá. ¿Cierto? Ahí es donde están las cargas. Y este elemento tiene de longitud 6 metros. La distancia entre el punto 1 y el punto 2 son 3 metros y la distancia entre el punto 2 y el punto 3 son 3 metros, ¿no? Pero como lo que estamos aquí dibujando son las reacciones, aquí en el diagrama lo que tengo, la primera reacción se ubica a la mitad de la barra, o sea, a 1.5 metros. La segunda reacción va de este punto a la mitad, que es de 1.5. Pero como el punto 2 es común para las dos barras, entonces vamos a extender la carga o la reacción o la misma magnitud hasta otros 1.5 metros. Entonces, 1.5 metros, que es la primera reacción, más el segundo tramo de esta reacción 2, eso me va a dar 3 metros de esta reacción, ¿no? Y la última reacción va a tener 1.5 metros de ancho o de longitud. El ancho, recuerden, son 2 metros. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el incremento de esfuerzo. ¿A qué profundidades? Para Z igual a 1.5, Z igual a 4 y Z igual a 6. Que son estas profundidades que estamos definiendo aquí. 1.5, 4 y 6. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Y lo que voy a hacer es calcular el incremento de esfuerzos. Perdón, me voy a regresar otra vez acá. Voy a calcular el incremento de esfuerzos para la reacción 1, esta que estoy definiendo aquí, en el punto 1, pero sobre el primer estrato, en el punto 1 sobre el segundo estrato y en el punto 1 sobre el tercer estrato de esta primera. ¿Vale? Luego voy a hacer exactamente lo mismo de esta reacción, pero en los diferentes profundidades debajo del punto 2. O sea, voy a calcular el incremento de esfuerzo aquí. Voy a poner más grueso. Incremento de esfuerzo debido a la reacción 1. ¿Sí? Y luego también acá voy a calcular el incremento de esfuerzo debido a la reacción 1. Y luego acá el incremento de esfuerzo debido a la reacción 1. A lo mejor son así. ¿Vale? Luego voy a calcular el incremento de esfuerzo debido a la reacción 2. Y entonces voy a calcular aquí el incremento de esfuerzo de la reacción 2. Vamos a poner más con eso. De la reacción 2 aquí. Y luego de la reacción 2 acá. ¿Sale? Y por último voy a calcular el incremento de esfuerzo.
para la reacción 3. Entonces calcularé el incremento de esfuerzo para la reacción 3, debajo del punto 1, el incremento de esfuerzo para la reacción 3 en el punto 2, y el incremento de esfuerzo de la reacción 3 en el 3, debajo del punto 3. ¿Sí vieron lo que hice? Cada uno de los colores me representa el diagrama del incremento de esfuerzo por la profundidad para cada una de las reacciones. ¿Verdad? Entonces, veamos. Vayan confirmándome. Parece que me siga hablando y perdí comunicación. Entonces, en el punto 1. En el punto 1 tengo que la reacción es esta. Este es el punto 1. Y esta es la reacción 1. Entonces, aquí es sencillo. Para el punto de entrada, el punto no es un vértice del área cargada. El punto de interés sobre el cual quiero calcular el incremento de esfuerzos no es parte del área cargada. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir la sección, ¿sí? Y calcular el incremento de esfuerzos para esta X, que como esto vale 2, aquí vale 1, la mitad es 1, y la distancia es 1.5. ¿Vale? Entonces, M, siguiendo, o más bien, vamos a utilizar ahorita rápidamente como ejercicio las gráficas de FADUM, y FADUM nos dice que tengo que calcular una M con una relación entre X entre Z, y una N con relación de Y entre Z. Entonces, X va a ser 1, y Z va a ser 1.5. Ahora Y vale 1.5 y Z vale 1.5. ¿Sí? 1.5 entre 1.5, esto me da 1. Y 1 entre 1.5, si lo multiplico por 2, son 2/3, es 0.66. 0.67. ¿Cierto? 1 entre 1.5 es 0.67. Y el otro lado, el otro que tengo aquí, es M, para Z ahora igual a 4, va a ser X, que es 1, entre 4, y N, Y es 1.5 sobre 4. Y luego para Z igual a 6. Sería M igual a 1/6, y N sería 1.5 sobre 6. 1/4 es 1.25. 1/6 es 0.167. 1.5 por 2 son 3 octavos. 3 octavos. Hoy no me sale la regla del 8. 75, profe. Punto 375. Punto 375. Ok, y este será 1.5 por 2 son 6. 6 doceavos. Entonces será 0.5, ¿no? ¿Cierto? 25. No, punto 25. Punto 25. Ok. Entonces, vamos a ver. Es 0.6 y 1.
Vámonos a la gráfica de FADO. Punto 6. Punto 6. N es punto 6. Fíjense, aquí es punto 0,1. Aquí es punto 1. Aquí es 1. Y aquí son 10. Entonces, punto 66, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 66. Debe estar por aquí la línea. Punto 66. Y luego, la otra magnitud es 1. Entonces, este es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10, punto 1, ¿no? Más bien es 1. Pero es Luego, al revés, ¿no? no importa, puede intercambiar. ¿No sé? Sí, y ahorita vemos. Entonces, M es igual a 1. M es igual a 1, sigo esta línea por M igual a 1. Perdón, ya pasé. M igual a 1. Aquí debe ser. ¿Sale? Aquí está. Entonces, a ojo de buen cubero, este es punto 14, este es punto 15. Punto 14, punto 40, punto 145, está arriba del punto 145, a lo mejor es 0.147. ¿Sí? Este valor. ¿Me creen? Ahí lo estamos leyendo, ¿no? Como ese valor. ¿Se alcanzan a ver la gráfica? Está muy pequeñita. Sí, se ve muy pequeña, por eso. A ver ahí. Miren, es aquí punto 14. Aquí es punto 15. Este es punto 8. Este es punto 9. Este es 1. Aquí viene 1 y venimos con punto 67. Aquí cruza. Entonces el valor está como al tercio, arriba del tercio, entre punto 14 y punto 15. Entonces, por eso defino que es punto 147. ¿Coinciden conmigo? Sí, profe. Bien. Decíamos que es indistinto. Es indistinto que utilicemos X o Y. Son intercambiables. N, veamos. Ahorita fue que utilizamos como N igual a puntos N igual a punto 67 y M igual a 1. Vamos a intercambiarlos. N igual a 1, N igual a 0.67. Entonces, lo voy a hacer en negro. N igual a 1 es esta línea. Es esta línea. N igual a 1. ¿Sale? Y luego M.67. Este 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Este es punto 7. Entonces, la de punto 67 a lo mejor viene por aquí. ¿Sale? Ahí tenemos el quiebre. Es lo mismo. ¿Coinciden? Esto es válido únicamente cuando tenemos una área rectangular con una carga, pero una área rectangular con una carga uniformemente distribuida. M y N son intercambiables. Pero solamente para un área cuadrada, una de 4 lados, no necesariamente cuadrada, puede ser un rectángulo. M y N pueden ser intercambiables. Entonces son puntos 147. Entonces aquí lo que leímos. Profesor, una pregunta. Dime. Ese diagrama que tiene a la izquierda, ¿por qué mide 2 metros y la X es igual a 1? No sé de dónde salió esa dimensión. Mira, resulta que cuando nosotros queremos calcular el incremento de esfuerzos,
tenemos que utilizar una metodología en la cual la primera hipótesis es que el punto de interés, el punto sobre el cual vamos a querer conocer el asentamiento, se ubica en el vértice del área cargada. ¿Sale? ¿Y qué problema tenemos aquí? Que el punto de interés no es el vértice. Los vértices es este, es este, es este y es este. ¿Cierto? Entonces, un artificio que tenemos que hacer para poder aplicar la metodología, las metodologías existentes para el incremento de esfuerzo, lo que tenemos que hacer es entonces formar un área en la cual el punto de interés sea un vértice. ¿Qué hicimos entonces? Dividimos la sección en dos. Al dividir la sección en dos, dado que el ancho es 2 metros, pues nos queda un área de 1 metro. ¿Sale? Y para esa área de 1 metro de ancho, sí, el punto de interés sí es vértice. ¿Sale? Ok, profe, entonces esos 2 metros son el ancho de la zapata. Es el ancho de la zapata, ¿sí? Ok, gracias. Así es como definimos la cimentación, de 2 metros de ancho. 6 metros de longitud por 2 metros de ancho. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Bien. Entonces, ahora, como lo dividí entre dos, el incremento de esfuerzo para Z igual a 0.67, ¿a qué va a ser igual? Vean, la ecuación nos dice aquí, lo hago grandote, nos dice que el incremento de esfuerzo, perdón, se alcanza apenas a ver aquí, el incremento de esfuerzo es omega por omega 0. Y omega 0 es el que leemos en la escala de las ordenadas. Entonces, aquí tenemos que el incremento de esfuerzo va a ser omega por omega 0. Pero como lo dividí en dos, el área, aquí tengo que multiplicarlo por 2. ¿De acuerdo? Así me quedaría. Entonces, tendría 2 por 0.47 por omega. Omega es la carga uniformemente distribuida. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien, y tendría que calcular lo mismo para las siguientes zetas, ¿no? Tendría que quedar con un omega 0. Y acá también un omega 0. Vamos a hacerlo aquí. Entonces es 0.25 y 0.375. 0.25. 0.1, 0.2, 0.25. Ahí está. Y el otro 0.375. Este es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Me vengo por 0.4. Viendo la línea de 0.4. Y aquí ubico el 0.375. Es este punto más o menos. Y me daría como 0.041. Más o menos, ¿no? A ojo de buen cubero. 0.041. Y el otro lo tengo que calcular de 0.25 y 0.167.
Así. Ok. Punto 25 aquí lo tengo y voy a tener entonces punto 147. Más o menos sería punto 147, es más o menos punto 15. Entonces me voy aquí en punto 15, en punto 15, en punto 15 y me da aquí. ¿Están de acuerdo? Y entonces el valor me dará como punto 018. Aquí me dio entonces 0.018. ¿Sí? Ahí lo tenemos a patín, ¿no? Así lo calculamos a patín. El siguiente, y nada más lo voy a dejar indicado, el siguiente, pues es el punto 1, pero asociado a la reacción 2. O sea, es el incremento de esfuerzo en el punto 1 debido a la reacción 2. Entonces, aquí tenemos que hacer un artificio. Tenemos que sacar primero toda esta área. Y vamos a tener que X va a ser 1 y Y, decíamos que esto es 3 más 1.5, esto es 4.5. Y luego le voy a restar este otro tramo, donde este elemento vale 1.5. ¿Sale? Entonces, al calcular todo completo, el azul, y luego restar el rojito, me va a quedar lo que está aquí en hueco. Bueno, lo que está en verde. ¿De acuerdo? Y entonces el incremento de esfuerzo, ahora con las X que voy teniendo, voy a calcular el omega 0, igual que lo hice para Z igual a 1.5, luego para Z igual a 4, perdón, y para Z igual a 6. Voy a tener sus correspondientes valores. ¿Sale? Bien. Miren aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí. Pasamos en grande. Tengo. Y es el punto. J va a ser el estrato. Y K va a ser la reacción. Punto, estrato, reacción. ¿Vale? Bien. Nada más que vamos a cambiar aquí los espesores. El primer espesor era 3 metros. El segundo espesor era 2 metros. Ok. Entonces, las profundidades a las cuales vamos a calcular el incremento de esfuerzo es 1.5, es 4, y nos falta el otro, ¿no? El otro espesor, que es 2 metros. Es 1.5, 4, y el siguiente tendría que ser 6. Aquí no lo tengo, pero tendremos que calcular. Entonces, X vale 1, Y vale 0.5, pero 1.5. Luego, tengo que hacer el cálculo de dos valores, de dos áreas. La primera es este cuadrado. ¿Qué coordenadas tengo que utilizar?
1 y 1.5. Y luego que tengo que calcular este otro cuadrado previo el cálculo de todo el cuadrado. ¿Sí? Donde x vale 1.5 y y vale 1, o los puedo intercambiar. X igual a 1, y igual a 4.5. Si yo calculo el azul con 4.5 y luego el rojo con 1.5, me va a dar el recuadro con la distancia de 3. Eso es precisamente lo que estoy haciendo en esta tabla. ¿Sí? Calculo, primero en este caso, calculo este valor de 1.5 en X, pero 1 en X, 1.5 en Y, a una profundidad de 1.5. Hago el cálculo del incremento de esfuerzo, que está aquí en las ecuaciones asociadas. ¿A quién? Las ecuaciones asociadas a el incremento de esfuerzo en la dirección X, que es esta, o las que platicamos previamente, que ya las tienen ustedes en Excel. Son estas gráficas, y estas gráficas las codifico en Excel. Pues voy a tener posibilidad de tener aquí esos cálculos, y luego eso me va a permitir calcular el incremento de esfuerzo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí, como dividí la sección en 2, n le estoy colocando como 2, que es el valor por el cual tengo que multiplicar las áreas para poder calcular el incremento de esfuerzo. Entonces, aplicando la ecuación, el valor me dio de 0.2901. ¿Cuánto nos dio aquí calculado? ¿Cuánto nos da este valor? Este. Punto 147 por 2. 2 por 7, 14, más 1, 9. Da de punto 735. No, punto 29, ¿no? Punto 29.4. Ah, sí, es que lo multipliqué por 5, perdón. Sí, no, es por 2. Es punto 29.4. Y el cálculo correcto es punto 2901. ¿De acuerdo? Ese es el valor que calculé directamente como estoy obteniendo. Bien. ¿Qué hago acá entonces? En el siguiente valor. En el siguiente valor utilizo nuevamente x igual a 1, y a 1.5, z a 1.5, estoy hablando ya de la reacción 2, ¿no? Y calculo el incremento de esfuerzo. Me da 0.029. ¿Cuál es ese que estoy calculando? Estoy calculando ahorita este. 1 en x, y 1.5. ¿Qué es este? Profe, Sí. ese que está calculando es es el incremento de esfuerzos con Jambu, ¿verdad? Es con las ecuaciones. Con el Excel que ya tenemos. Exactamente, con ese Ah, podemos calcularlo. ¿Sí? Es que dice sigma P. No, Es no sigma, es digo, delta sigma. delta sigma. ¿Es delta sigma o sigma o delta P? Perdón. Es delta sigma. Ah, ok, gracias. Es que la función de aquí no me está dando. A ver si le pongo ese. Ahí está, ahora sí, delta sigma. ¿Está? ¿Ahora sí? Y perdón, es que me había confundido. Sí, sí, no hay problema. Y luego entonces tomo el área grande que tiene x igual a 1 y y 4.5, que es esta completita, ¿no? Toda esta. Entonces, si a toda esta le quito esta, ¿qué me va a quedar? Esta otra. Que es precisamente lo que tengo aquí. La grande que tiene 4.5 de longitud, menos la pequeñita que tiene 1.5, calculo los incrementos de esfuerzo, los resto, y el valor me da de 0.042. ¿Cuánto habíamos calculado nosotros?
punto... no lo alcanzamos a calcular. No calculamos aquí el valor. Pero tendría que ser 0.040 y tantos. Vamos a hacerlo nada más para que nos quede claro. ¿De acuerdo? Más vale invertirle un poquito de tiempo y que nos quede claro. Entonces, para este que es el punto 1, reacción 1 y estrato 1, pero es reacción 2. Y el estrato 1, vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Entonces, primero, tengo este dato que tiene x igual a 1, y igual a 1.5. ¿Vale? Y el otro tiene x igual, perdón, es indistinto, ya habíamos dicho, ¿no? Y igual a 4.5 y x es igual a 1. Entonces calculo m1 entre 1.5 y n igual a 1.5 entre 1.5. Entonces aquí ya habíamos dicho que es 0.66 y acá abajo es igual a 1. ¿Sí? El omega 0 es 2 por 0.147. ¿Por qué lo sé? Porque ya lo calculé, es el que tengo aquí arriba, fíjense. ¿Sí? Es este que tengo aquí. Es la parte importante, que ya voy teniendo cálculos previos, ¿no? Entonces, del otro, será m igual a x, es 1 entre 1.5, y perdón, n es y 4.5 entre 1.5. Entonces, 1 entre 1.5 me da 0.66, y n, que es 4.5 entre 1.5 me da 3, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Entonces me voy 3 con 0.66. 3 contra 0.66. Vamos a borrar todo esto. Entonces, m es 3, m o n, ¿no? Acuérdense que es indistinto. M igual a 3. Este es 1, este es 2, este es 3. Aquí vive el 3. ¿No? Ahí vive el 3. Y n vale 0.67. 0.5.67 es esta roja que tenemos aquí. Entonces, fíjense, es esta línea. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Esta. Es esta línea. N igual a 3. Y M igual a 0.67. ¿Qué valor me está dando aquí? Este es 0.16, este es 0.17. Este será 0.65. A ojo así de viernes cubero, nos da como 0.167. Vamos a pensar qué es eso. ¿Sí? ¿Coinciden conmigo? Entonces, omega 0, va a ser 2 veces por 0.167, ¿no?
Ok. Entonces, el área grande menos el área pequeña, ¿qué nos va a dar? Si las resto algebraicamente, me va a dar esta carga. ¿Sí? El punto que estoy analizando es este. El punto que estoy analizando es este. Y me va a dar el incremento de esfuerzo de esta carga asociado al punto 1. Entonces, en este caso, el incremento de esfuerzo va a ser el asociado a la carga mayor, 2 por 0.167, menos el de la carga menor, 2 por 0.147. Y todo eso, desde luego, por la carga uniformemente distribuida, ¿no? ¿Cuánto me da esto? ¿Que me apoyen? Me quedó de 0.04. 0.04, omega, ¿no? Sí, profe. Cierto. Entonces, y acá en el cálculo nos da, considerando los datos, me da 0.042. El correcto. ¿Por qué? Porque aquí estoy utilizando las ecuaciones. En el otro lado es el método gráfico, tengo que leer en una escala logarítmica, en una gráfica que ya ha sido seguramente muchas veces fotocopiada y que ya tiene una distorsión importante. Y entonces los valores que obtengo con las cartas de FADUM son valores aproximados, finalmente, respecto a los valores que calculo con las ecuaciones, que son valores reales, ¿no? ¿De acuerdo? Y el otro, fíjense, el otro caso, en este estamos hablando del punto 1, reacción 2, estrato 1. Vamos a ver qué pasa con el otro. El otro es punto 1, reacción 3 y estrato 1. Entonces el punto 1 está aquí y la reacción que vamos a obtener está hasta acá. Y esto mide 1.5 y esto mide 1. ¿Okay? Así es el punto 1 y la reacción 3. Entonces el artificio que tenemos que hacer implica que calculemos primero toda esta área. Donde X vale, o más bien esta distancia vale 6. ¿De acuerdo? Que es la longitud total de la barra. Y luego, a ese le voy a restar la parte azul. Y la parte azul tiene dimensiones 6 menos 1.5, pues me da 4.5. Y la otra es 1. ¿De acuerdo? Entonces, si hago exactamente lo mismo que hice previo, entonces tengo X, más bien M, igual a X. X vale, voy a tomar la longitud mayor, 6 entre Z, que es 1.5, porque es el estrato 1. N va a ser 1 sobre 1.5. Recuerden que son intercambiables. Entonces, esto es 0.66. No, me estoy equivocando, ¿no? ¿O sí? Sí, no está, es punto. Y luego, 6 entre 1.5.
Estos estamos hablando que son 4. ¿Sale? 4. Que es el mayor. El de 4.5 ya lo calculé, recordemos lo que está aquí. Es este. El previo. Pues nada más calculemos con el 6, con este. Entonces 4 con punto 6. Me voy acá a la gráfica de FADO. La amplío. Y ahora 4 es esta. La línea al ladito de la verde. Al ladito de la verde voy. 4. Este es 4, ¿no? Y a donde cruza con punto 67. ¿Qué les gusta que sea ese valor? Está un poquito más arriba que el anterior. Entonces, omega 0 puede ser como 0.168. ¿Sí? Con la precisión que me da esta gráfica. Con los números medio borrosos que tiene esta gráfica. Pero lo tengo ahí, ¿no? Y luego también con la ceguera, ¿no? También hay que poner ese otro aspecto que también implica errores en la lectura de estas gráficas. Punto 168. Entonces, veamos. El incremento de esfuerzo, este omega 0, es 2 por 0.168. ¿Sí? Entonces, el incremento de esfuerzo para z igual a 1.5, que es el primer estrato, debido a la reacción 3, pues va a ser el área grande, que es 2 por 0.168, menos el correspondiente al área de 4.5. Y ese, habíamos dicho que ya lo hemos calculado, y ese vale, el de 4.5, es este, 2 por 0.167. ¿Qué choco estoy escribiendo aquí? 2, vamos, respondo. 2 por 0.167. ¿Y qué valor tenemos? Punto 202. 202 de omega, ¿no? Veamos qué es lo que podemos calcular. Tengo para x igual a 1, y a 4.5, y me da 2 por punto 167, que es este. Y luego x igual a 1, y igual a 6, con z igual a 0.5, son dos áreas, entonces sería 2 por 0.168 me dio 0.033. La diferencia de ellos me da 0.2010. A nosotros nos salió 0.202, ¿no? Por la precisión que tuvimos, pero ahí lo que vemos. ¿Sale? ¿Dudas respecto al procedimiento que hicimos? Entonces, lo que vamos a tener es valores de incremento de esfuerzo para el punto 1, estrato 1, reacciones 1, 2 y 3. ¿Vale? Luego va a ser el punto 1, estrato 2, reacciones 1, 2, 3. Y si fuéramos aquí un poquito, insertar, tendríamos esto mismo, que tenemos que calcularlo para el estrato 3, ¿no? Sea punto 1, estrato 3, reacciones 1, 2 y 3.
Entonces aquí lo que tendríamos es que Z va a ser, dijimos que era 6, ¿no? Tiene que ser 6, 6, 6, 6, 6, 6. ¿De acuerdo? Aquí me faltó. No es cierto. ¿Por qué no me calcula aquí? Ok. Ya me di cuenta. Ok, 1.5, 4, que son los mismos que tengo acá, 6, 2, ahí está. Tendría estos datos. ¿Sí? Este sería el incremento de esfuerzo para el primer estrato, para el segundo estrato y para el tercer estrato. ¿Sí? Entonces, tendría aquí calculados en estas ecuaciones. Todavía no hablamos de la carga, ¿cierto? Veanlo aquí, todo lo estamos dejándolo en función de la carga. Okay, no hay problema. Lo que estoy así obteniéndolo es en función de la carga. Si lo defino de esta forma, lo que voy a obtener es el I, subíndices I, J y K, multiplicado por la carga. Entonces voy a hacer ese cambio de variable. En lugar de ser omega 0, lo voy a trabajar de esta manera. Y JK, que es el estrato 1, pero en el punto 1, estrato 1 o 2 o estrato 3 por la reacción 1, 2 y 3. ¿Sí? Voy variándolo. Y entonces lo que tengo hasta el momento es de este juego de ecuaciones, que ya habíamos medio platicado en clases anteriores, lo que tengo es este valor. Este. Oye, se quedó encerrada. No, está aquí. ¿Sale? Y luego tendría yo que definir la carga. Tendría que definir la omega. Tengo que definir la omega, que está multiplicando al IJK. Pero en este caso, la omega es la reacción del terreno. Por eso es que no he platicado por ella. ¿Cuánto vale? Porque es variable, como lo vemos aquí. Va a depender mucho de la magnitud de la reacción que tenemos. De esta manera voy a calcular el incremento de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, el incremento de esfuerzo lo voy a sustituir aquí con estas variables. Lo voy a multiplicar por el espesor y a su vez lo voy a multiplicar por el módulo de compresibilidad del suelo. Entonces, vean que aquí voy a tener lo siguiente. Miren. Vamos a ver. Pónganse duchos porque aquí es donde está la parte importante. Y sí tenemos tiempo para platicarlo. Ahí está. Vamos a pegarlo acá. Hacer esta ecuación. Ahí está. ¿No? Entonces, vamos a ver. Empezamos con el punto 1. Entonces va a ser alfa 1. Alfa 1.
para el estrato 1 y la reacción 1. Acá vamos a poner aquí el I, I es el punto, J es el estrato y K es la reacción. Entonces, el punto 1, estrato 1, reacción 1. ¿Sale? Entonces, es el MB. Es el MB del estrato 1, perdón, del punto 1, y J es el estrato 1. Multiplicado por el HJ. El HJ es el estrato. O sea, será H1. Y luego el incremento de esfuerzo asociado al punto 1, estrato 1, reacción 1. Entonces será el I 1, 1, 1, con la reacción 1 entre el ancho de la reacción B1. ¿Sale? Así sería en el primer estrato. Ahora, vamos a ver. ¿Cuánto vale H1? H1 vale 3 metros y MB 0.025, ¿no? Aquí lo tenemos. 0.025. 3 y 0.025. Quedó muy lejos la... Vamos, muerte. Ok. Entonces sería... MB, punto 2025. ¿Están de acuerdo? H, 3. El incremento de esfuerzo, 1, 1, 1. S. Ese lo calculo, es uno de los que calculé ahorita. Es este punto. Punto 1, reacción 1, estrato 1. Y me dio punto 294. Punto 294. Por R1. ¿Cuánto vale R1? La desconozco. Entre B1, ¿cuánto es el ancho de la zapata? 2 metros. ¿Sale? Así me quedó. Ahora, en el punto 1, en el estrato 1, debido a la reacción 2. Será alfa 1, estrato 1, reacción 2. Va a ser el MB punto 1, estrato 1, por H en el estrato 1, multiplicado por el valor de influencia en el punto 1, en el estrato 1 y la reacción ahora 2. Y ahora la reacción 2 es esta. Esto entre el ancho de la zapata en la zona de la reacción 2. Esto puede cambiar si la sección no es continua. Y esto va a ser entonces, el MB es el mismo estrato.
el 1, entonces tenemos el mismo valor. Por el espesor, es el mismo espesor, estamos en el mismo estrato, multiplicado por el valor de influencia 1, 1, 2. Y ese también lo calculamos acá, ¿no? Vamos a ver. Era 0.04. este, ¿no? ¿Sí? Este es la reacción 2 sobre el punto 1, que nos dio punto 0,4. Entonces acá será punto 0,4. Por la reacción en 2. ¿Cuánto vale? No sé, la dejo tal cual. Entre el ancho de la zapata en la zona de la reacción 2, que son 2 metros. ¿Sale? ¿Va quedando claro? Luego, punto 1, estrato 1, reacción 3. Entonces sería alfa 1, 1, 3. El MB sería en el estrato 1 debajo del punto 1, más bien debajo del punto 1 del estrato 1, por el espesor del estrato 1, por el valor de influencia en el punto 1, en el estrato 1, debido a la reacción 3. Y todo eso multiplicado por la reacción 3 entre el ancho de la zapata debajo o en la zona de la reacción 3, o sea, es B3. Entonces, el MB es el mismo, punto 2025, multiplicado por H, que son los 3 metros, y multiplicado por el valor de influencia. Punto que nos dio, el que calculamos aquí fue punto 202, ¿no? Así como lo calculamos con la gráfica de Fadum, con toda la presión que tuvimos. Punto 02 multiplicado por la reacción 3 entre 2 metros, que es el ancho de la zapata en esa zona. Vean, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Lo que estoy obteniendo es el incremento de esfuerzo, perdón, el asentamiento en el punto 1, en el estrato 1, debido a las 3 reacciones. Es el efecto de las 3 reacciones sobre el punto 1. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlo. Entonces, el asentamiento en el punto 1, en el estrato 1, va a ser igual a el efecto del punto 2025. ¿Sí? Fíjense, está en los 3 términos, multiplicado por 3, que es el espesor. ¿Sí? Y este está, está multiplicado por este valor y por este valor. Y por las reacciones. Entonces, a esto lo puedo poner como 0.294, reacción 1 sobre 2, más 0.04, reacción 2 sobre 2, más 0.02, reacción 3 sobre 2. ¿Cómo ven? Está el asentamiento en función de las reacciones. El asentamiento en el punto 1 debido a las 3 reacciones. ¿Sí? Luego, si hago algo similar a esto, pero ahora
en el punto 1, debido al estrato 2, voy a tener algo similar a esto. El MB en el estrato 2 por el espesor en 2 por un valor que tengo que calcular por reacción 1 sobre 2, más un valor que tengo que calcular por la reacción 2 sobre 2, más un valor que tengo que calcular por la reacción 3 sobre 2. Es el punto 1, el asentamiento en el punto 1, pero asociado al estrato 2. Y luego, si le hago lo mismo en el punto 3, el estrato 3, ¿qué pasó? Voy a tener que el asentamiento en el punto 1, debido al estrato 3, va a ser el MB en 3 por H3 multiplicado por el valor que tengo que calcular por R1 sobre 2, más el valor que tengo que calcular por R2 entre 2, más el valor que tengo que calcular por R3 entre 2. ¿Vale? Bien, lo que estoy buscando o lo que voy a buscar es el asentamiento en el punto 1, que va a ser la suma de alfa 1, 1 más alfa 1, 2 más alfa 1, 3. La suma de estos tres que calculo. Y exactamente voy a hacer lo mismo para los incrementos de esfuerzo o los asentamientos debajo del punto 2 y debajo del punto 3. Voy a obtener una ecuación. Cada una de estas ecuaciones, fíjense en qué va a quedar, en términos de qué va a quedar, de R1, R2 y R3. ¿De acuerdo? ¿Vieron el proceso? Si hago eso, entonces lo que voy a tener es un juego de ecuaciones de este estilo. Uy. De este estilo. Alfa 1 es un valor por R1 más otro valor por R2 más otro valor por R3. Alfa 2, un valor por R1 más un valor por R2 más un valor por R3. Alfa 3, un valor por R1 más un valor por R2 más un valor por R3. ¿Sí visualizan el proceso? ¿Les queda claro el proceso? Del incremento de esfuerzo en la masa de suelo para calcular los asentamientos. ¿Me confirman que me están siguiendo? Entonces, fíjense, aquí tengo un juego de ecuaciones, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Alfa, o los delta, los asentamientos, finalmente es el valor que estamos buscando, asentamientos, en términos de R1, R2 y R3. Si a estos los sustituyo en estas ecuaciones, este alfa 1 lo sustituyo aquí, en este renglón, en este renglón, en este y en este, el resultado me va a dar 3 valores en función de R1, R2 y R3. ¿Están de acuerdo? Luego voy a sustituir alfa 2 aquí, 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 aquí. O sea, más bien, la ecuación de alfa 2 la voy a multiplicar por este valor,
me va a dar 3 valores. Luego, por este valor, me va a dar 3 valores. Luego, por este valor, me va a dar 3 valores. Por este valor, 3 valores. Por este valor, 3 valores. Y así sucesivamente 3 valores. Y luego voy a sustituir, o voy a multiplicar este por esta ecuación, me va a dar 3 valores. Este por esta ecuación me va a dar 3 valores. Este por esta ecuación me va a dar 3 valores. Este por esta ecuación me va a dar 3 valores. Lo mismo por este y lo mismo por este. Es decir, cuando yo sustituya esto aquí, voy a tener valores, 9 en específico. 9 valores en términos de R1, R2 y R3. ¿Sí? Si esos valores que están ahora en términos de R1 y R3 los sumo con esto, ¿qué me va a dar? Como resultado, me va a dar una ecuación. Aquí lo estoy sustituyendo, miren. ¿Y qué es multiplicar dos matrices? Si sustituyo las 3 ecuaciones en esa matriz que les comentaba, pues es como si estuviera multiplicando, una multiplicación de matrices, y eso me da estos valores en términos de R1, R2 y R3, que me llevan a tener este sistema de ecuación, que están en términos de R1, R2 y R3. Entonces ahora sumo R1 con R1, R2 con R2, R3 con R3, y el sistema de ecuaciones se reduce a este que tengo aquí, que son 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Si lo resuelvo, el resultado que voy a obtener van a ser las incógnitas que estoy aquí buscando, que son teta 1, teta 2, teta 3, R1, R2 y R3. Aquí está resuelto. Teta 1, teta 2, teta 3, R1, R2 y R3. Aquí está. ¿Juega? Y si quiero calcular el asentamiento, pues en el sistema de 3 ecuaciones, sustituyo este R1, R2 y R3 y directamente voy a obtener delta 1, delta 2 y delta 3. ¿Sale? ¿Creen que puedan reproducir el cálculo de los asentamientos? Ya tienen el incremento de esfuerzo con Excel. Ahora nada más hay que seguir a la ecuación. Hay que colocarlos en términos de esta ecuación. ¿Sale? ¿Puedo poner un momento el Excel, por favor? No le hagas mucho caso a los valores, porque no está contemplado el tercer estrato. En la suma no está contemplado el tercer estrato. Ahorita nada más vamos al procedimiento. Gracias. ¿Sale? Pero, entonces, les pido que lleguemos a este juego de ecuaciones. ¿Lo intentan, por favor? Entonces, quedamos que el miércoles, examen teórico. ¿Juega? Y esto sería para el viernes. Esta tarea sería para el viernes. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, pues si no tienen dudas, nos vemos el miércoles, por favor. Pasen buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Igualmente, hasta luego.